O professor vai falar em espanhol, mas ele fala despacio e eu acho que todos vão compreender. Se tiver alguma expressão mais complicada, eu posso traduzir, o Dr. Jean também. Es un verdadero honor y un placer estar en esta casa. Estoy en una universidad que representa los valores y principios que yo siento y comparto y que han inspirado esta trayectoria de más de 30 años trabajando a favor del derecho fundamental de libertad religiosa. Coincidí con los profesores Tiago y Jan en Ginebra. Para quien no sea creyente, diría que era una casualidad, una carambola de billar. Para los que somos creyentes, tenemos claro que el Espíritu Santo me estaba reservando conocer a dos hermanos que estaban trabajando en los mismos temas que estábamos trabajando nosotros en Europa, pero ellos en Brasil. Tienen que saber ustedes que Brasil es mucho más grande que toda Europa junta. Aún así, nos conocimos en Ginebra. Yo estoy aquí no por ser autoridad en este momento en el gobierno de Valencia. Yo estoy aquí porque soy profesor desde hace más de 30 años en una universidad española trabajando a favor del derecho fundamental de libertad religiosa. El Espíritu Santo vuelve a coincidir. Yo no sabía que iba a firmar, insisto, como catedrático de Derecho Eclesiástico de la Universidad Autónoma de Madrid, un manifiesto a favor de incluir en los planes de estudio la asignatura de Derecho Eclesiástico del Estado o Derecho Religioso o Derecho Religioso. Pero es que hace menos de un mes, en la Universidad Autónoma de Madrid, en mi condición de presidente de los profesores de Derecho Eclesiástico de España, trabajamos un documento donde otra vez el Espíritu Santo me vuelve a unir a mis hermanos sin haber hablado de esto. El documento era sobre la obligatoriedad de la asignatura de Derecho Eclesiástico del Estado o Derecho y Religión en todos los planes de estudio de las universidades públicas y privadas españolas, que desde luego está a vuestra disposición porque tenemos una página web donde no solo están las asignaturas relacionadas con Derecho y Religión que se imparten en todas las universidades españolas, sino algunas guías que permiten adentrarnos en la enseñanza de este Derecho y Religión en otros grados, como es Ciencias de la Salud, como es investigar el impacto económico de la libertad religiosa en los grados de Económicas y de Dirección y Gestión de Empresas, como es trabajar del impacto económico que tiene el turismo religioso en el ámbito de los grados de turismo. En fin, con mis hermanos, nuestro Espíritu Santo nos está poniendo una cadena que no se ve, pero que sigue funcionando a diario. Perdón, se me ponen los pelos de punta. Yo tengo que hablar media hora de discurso de odio y libertad religiosa, y lo haré, y además despacio, cosa para mí difícil, pero creo que hasta ahora lo estoy haciendo. Bien, perdónenme mi perplejidad y mi agradecimiento al Espíritu Santo por tratar con mis hermanos, pero es que la realidad, como ven ustedes, cada vez nos une más. Cada vez nos une más. Bien, como cualquier persona educada, pero además por sentimiento, quiero empezar dando las gracias por la invitación para estar aquí. Quiero dar las gracias a todos los organizadores, cómo no, a
las autoridades que nos han acompañado, los vicerrectores, las autoridades políticas, las autoridades eclesiásticas, nuestros queridos pastores, nuestros queridos sacerdotes, nuestros queridos representantes de todas las entidades religiosas. Doy las gracias a todo el mundo. Me van a permitir que haga un guiño muy personal al decano de esta institución, a don Roberto, que nos recibió nada más llegar a Brasil, a mi mujer y a mí, y nos hemos dado cuenta que todos los profesores de esta institución, de esta Facultad de Derecho, son, como me gusta decir a mí, para llevárselos uno a su propia casa. Prometo que la siguiente vez que esté delante de ustedes voy a falar brasilero, voy a falar portugués. Esta vez solo hablaré español y despacio. Tengo que hablarles del derecho de tres cosas y hay que unirlas en derecho como si fuera un puzzle, donde ya les advierto que ese puzzle está roto, al menos en lo relacionado a la libertad religiosa. Tengo que hablar de tres derechos importantísimos que conforman la realidad jurídica de cualquier sociedad democrática y plural. El derecho fundamental de libertad religiosa, la libertad de expresión y, como dicen en aquella ciudad de España donde yo voy de vacaciones, que es Murcia, el discurso del odio. Y como dicen, porque cuando preguntan una cosa y alguien no lo saben, utilizan una expresión que dicen, ¿eso qué es lo que es? ¿Eso qué es lo que es? No se sabe qué es el discurso de odio. Porque funciona desde el punto de vista jurídico como una cláusula de estilo reversible que se toma a favor de la libertad de expresión o se critica como capaz de generar odio en la sociedad. Bien, estas tres categorías jurídicas de las que tengo que hablar, no me quiero pasar en el tiempo, en los 22 minutos que me faltan, hacen referencia a algo tan importante como que ya ha sido puesto de manifiesto por el profesor Thiago. Hablamos de dignidad de la persona humana. Esto es muy importante. El concepto de la dignidad de la persona humana aparece después de la Segunda Guerra Mundial, donde el régimen nazi, a través de distintas estrellas de distintos colores, entendía que había personas que no merecían ser personas. Nuestros hermanos judíos, los gitanos, testigos de Jehová, personas de una orientación sexual distinta a la normalidad, se entendía discapacitados, se entendía que no merecían ser personas. Entonces, mientras nuestros vecinos alemanes veían las chimeneas salir ceniza, que eran cuerpos de personas humanas, para ellos no era importante porque no eran personas humanas. Se les negaba la cualidad de esa dignidad de persona humana. Para el creyente, ya lo ha dicho muy bien Thiago, somos hijos de Dios y por el hecho de ser hijos de Dios somos dignos y tenemos esa dignidad per se. Para el no creyente formamos parte de la raza humana y solo por el hecho de haber nacido ya tenemos esa cualidad. Bien, avanzo un poco hacia la tercera idea, aunque empezaré por la primera, que será libertad religiosa, que ese discurso de odio lo que pretende es negar esa cualidad de dignidad humana. Y por eso es importante que esté en los planes de estudios, porque lo que nos estamos jugando es algo tan importante como negar la cualidad de persona humana a determinados colectivos. Vuelvo más atrás. Libertad religiosa. Primera de las libertades. No porque seamos creyentes los que estamos aquí, sino porque la primera vez que se reunieron los constitucionalistas en el estado de Virginia para aprobar un texto constitucional,
El primero de los derechos fue la libertad religiosa. Ese primero de los derechos, hace siglos que les estoy contando, lo uno directamente con la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, donde ha dicho que la libertad religiosa es un bien sagrado para el creyente, pero también para el ateo y también para el agnóstico. ¿Por qué? Porque conforma sociedades justas, inclusivas y de respeto. De forma que personas que tienen distintas creencias pueden convivir en el mismo espacio juntas. Esto es muy importante, porque vuelve a situar ese derecho como el primero de los derechos en momentos donde la conflictividad política, la conflictividad social se presenta como un elemento difícil para la convivencia. La libertad religiosa surge, donde con nuestros sacerdotes o con nuestros pastores uno puede ir a la misma iglesia con independencia que haya votado un partido político, que haya votado a otro, que sea del Real Madrid, como es mi caso, o del Fútbol Club Barcelona, como no es mi caso. Bien. Continúo con la explicación. Ahora voy a hablarles del derecho fundamental de libertad religiosa. Nuestro Tribunal Constitucional español ha fijado la materia de una manera muy clara, que a mí me parece muy ilustrativa. Yo cuando explico esto a mis alumnos en la Facultad de Derecho, hago la referencia a un antiguo disco de vinilo. Es verdad que para los alumnos tan jóvenes los discos de vinilo son objetos vintage, pero los que vivimos hace años era donde escuchábamos la música. El disco de vinilo tenía una cara A y le dabas la vuelta en el tocadiscos y tenía una cara B. Bien, la cara A de ese derecho fundamental de libertad religiosa es la existencia de un claustro íntimo de creencias, lo que cada uno en nuestra cabeza somos capaces de tener. Si le damos la vuelta al disco de vinilo, va a ser lo importante para el jurista, va a ser lo que va a llamar la atención y la preocupación de cualquier jurista, que es lo que el tribunal denominó agere licere, utilizando otra vez palabras del latín, que no es otra cosa que actuar con libertad. Ese actuar con libertad es donde mis ideas religiosas se ven representadas en la sociedad, donde yo me voy a negar a que se haga una interrupción de un embarazo, donde yo me voy a negar a que haya una muerte anticipada en un hospital de una persona que tiene una vivencia, donde yo quiero una educación religiosa para mis hijos, donde yo quiero formar parte de una comunidad en la que yo estoy. ¿Entienden? Va a importar al derecho la exteriorización. Yo hago una broma que espero que el idioma español permita identificar a ustedes. Yo siempre les digo a mis alumnos, para explicar estas dos vertientes, alguno de ustedes habrá pensado en coger del cuello a su profesor. Pero mientras no lo hagan, no tienen ninguna eficacia jurídica. Sigan así, pero que sepan que cuando hablamos de la cara B del derecho fundamental de libertad religiosa, sí es muy importante porque hablamos de la exteriorización de estas ideas. Eso es lo que ha dicho nuestro Tribunal Constitucional. Hay una definición de religión de Naciones Unidas que está creada al hilo de la defensa de los perseguidos en materia de libertad religiosa, con el concepto de refugiado, donde tiene en cuenta un valor más. Además de hablar de este concepto de claustro íntimo de creencias y de actuar libremente, bueno, es verdad que la presencia norteamericana en Naciones Unidas no habla de agere licere, habla de way of life, es decir, de la forma de actuar en la vida, pero viene a decir lo mismo. Pero hay un tercer elemento muy importante que hace referencia a la comunidad. Y este elemento es muy importante tenerle presente
frente a aquellas ideas laicistas que pretenden derivar la libertad religiosa al domicilio de cada uno, a ese claustro de creencias. ¿Por qué? Porque para mí vivir mi religiosidad es muy importante, pero es muy importante vivirla con mis hermanos y mis hermanas en los lugares de culto y en las ceremonias religiosas que yo voy a vivir. ¿Por qué? Porque el concepto comunidad es inseparable de la libertad religiosa. El siguiente punto donde me quiero detener en la libertad religiosa, en los 14 minutos que me faltan, hace referencia a la necesidad de entender que el derecho fundamental de libertad religiosa tiene una vertiente individual, pero también una vertiente colectiva, donde van a tener derecho fundamental de libertad religiosa también las iglesias y comunidades en las que se integran los individuos. Y pueden tener distintas denominaciones. Puede ser una iglesia evangélica, una iglesia católica, una comunidad judía, una comunidad islámica, otras muchas situaciones. Pero en todo caso, lo que sí vamos a tener presente es que es el derecho fundamental de libertad religiosa. Siguiente aspecto. Quería contarles los diferentes derechos que tienen aquí. Pero el que más me interesa en este momento no son la vertiente individual del derecho, sino la vertiente colectiva. La vertiente colectiva que implica que una vez constituido una persona jurídica religiosa, como se dice en portugués, una persona colectiva religiosa, una persona colectiva religiosa, el primero de los derechos que tiene es el derecho a nombrar a sus representantes, esto es, a sus ministros de culto. Con lo cual, ningún Estado puede decir quién es pastor en una entidad o puede decir quién es el imán de una comunidad islámica. Lo tiene que decir la propia comunidad. Segunda cosa, el derecho a tener un ideario o carácter propio. Esto es, ideológicamente caracterizado. Y esto es muy importante. Y esto es muy importante en el ámbito de las relaciones laborales. Hay un brillantísimo profesor que nos hemos conocido ayer, que ha escrito unas maravillas desde el punto de vista jurídico en relación a este aspecto, que tendrán ocasión ustedes de verle, pero es muy importante conocer esto. En fin, determinados derechos. Y por supuesto, el derecho a crear lugares de culto. Y a que esos lugares de culto tengan una inviolabilidad y una especial protección. Así como también algo que no debe de pasar inadvertido, el derecho de secreto del ministro de culto cuando recibe alguna información en virtud de su cargo. En 10 minutos he hecho un repaso rapidísimo del derecho fundamental de libertad religiosa, de donde hay tesis doctorales de muchos de los aspectos que he resumido. Pero quiero hablar de la libertad de expresión. ¿Qué es la libertad de expresión? La libertad de expresión es una parte de los derechos comunicativos, porque está el derecho de libertad de prensa. Pero el derecho de libertad de prensa debe de ser veraz, tiene que ser acorde a la verdad. El periodista que hace una publicación debe de haber investigado si lo que está diciendo es verdad o no. ¿Qué es la libertad de expresión? ¿Qué es la libertad de expresión? La libertad de expresión es el derecho que tiene cualquier persona, a decir lo que quiera. ¿Tiene que ser verdad? No. Es solo lo que piense. Bueno, lo que piense o lo que no piense y quiera decir para ofender.
A ver cómo les explico esto. No existen límites en lo que uno piense. El límite está en los derechos de la otra persona. ¿Cuáles son los límites de la libertad de expresión? Pues uno diría, los derechos de la infancia, el derecho al honor y la propia imagen. Direitos à honra e à própria imagem. É honor, honra. Perdón. Pero los tribunales en la práctica forense han reconocido este derecho con un carácter cuasi ilimitado. Se puede decir cualquier cosa. Y los tribunales entienden que la libertad de expresión es un derecho sagrado para conformar lo que llaman la democracia de cualquiera de los países occidentales. El Tribunal Constitucional Español, en una sentencia que se cita muy poco, ha dicho que el límite de la libertad de expresión son los derechos fundamentales y la dignidad de la persona humana. Está muy bien, es solo teoría. La práctica es otra cosa, de forma que la libertad de expresión puede hacer que otra persona se sienta incómoda, se sienta injustamente tratada. Pero lo que vienen diciendo los tribunales es que hay que demostrar un dolo directo, unas ganas de hacer daño y querer dañar a la persona. Digamos que sería un dolo de primera generación agravado que en la práctica forense, esto es en nuestra escuela de práctica jurídica aquí en la facultad, requeriría cuasi una prueba diabólica para verificar si efectivamente existe o no ese ánimo de dañar. Me faltan 7 minutos. En los 7 minutos que me faltan, debería hablarles a ustedes del discurso de odio. Cuando hablamos de odio, hay varias definiciones. En el derecho es muy importante la palabra. Cuando hablamos de odio podemos hablar de delitos de odio, es decir, aquellos hechos que tienen carácter delictivo y que se convierten en un delito. Voy a ponerles un ejemplo. La Basílica del Pilar de Zaragoza, en España. Un sitio sagrado para los católicos. Un grupo anarquista sitúa una mochila con un aparato explosivo debajo de uno de los bancos donde se sientan los creyentes que van a la ceremonia religiosa. Según la policía, la carga explosiva de la mochila no podía volar el edificio, solo podía hacer daño, imagínense, en 3 o 4 filas de bancos. ¿Qué pretende el autor de este delito de odio? Porque es un acto terrorista, está utilizando un aparato explosivo. ¿Qué pretende? Pretende crear miedo, pretende crear confusión, pretende que cualquier creyente que vaya a misa católico, antes de sentarse en el banco, mire debajo por si hay algo. Pretende crear un efecto de desaliento en el ejercicio de la libertad religiosa. El delito no pretende matar a nadie, aunque el delincuente acepta la posibilidad de que pueda morir alguien, pero lo que pretende es crear esa situación de desasosiego en la sociedad. Pintada en una iglesia evangélica, que pone: la iglesia que más ilumina
es la que arde. Pintada, vocês entenderam, né? Pichada. Uma igreja evangélica foi pichada. E a frase ficou fácil para o português. Eso es. Y la iglesia que más ilumina es la que arde. Fuego. Quemar la iglesia. ¿Qué pretende la pintada? ¿Pretende quemar la iglesia? No. Pretenden que los fieles tengan miedo. Que sientan miedo cuando van allí. Suceso real. Madrid. Una persona vestida como sacerdote. ¿Qué es sacerdote? Como nuestro padre que nos hizo la entrada al Congreso. Va andando por la calle y una persona le pega un puñetazo. Calle é rua, né? ¿Le conocía? No. ¿Habían tenido alguna discusión previa? No. ¿Qué pretende el agresor? Que cualquiera que lleve un alzacuellos, cuando va andando por la rúa, sienta miedo, sienta pánico. Eso es el delito de odio. ¿Por qué tenemos que ser, desde el punto de vista jurídico, especialmente exigentes con la persecución del odio? Porque el odio hace que este tipo de delitos no se queden solo en la víctima, sino hace que sean víctimas todas las personas que tengan esas cualidades. Es decir, cuando se protegen los delitos de odio contra la raza y se agrede a una persona de color, no se conoce a la persona. Se pretende que todas las personas que tengan esa característica sientan miedo. Cuando se pega a una persona porque tiene una orientación sexual diferente a la de la normalidad, se está agrediendo al colectivo. Y ahora yo dejo una pregunta. ¿Y por qué cuando el delito de odio se comete contra una entidad religiosa parece que vale más la libertad de expresión? ¿Y por qué cuando el delito se comete contra alguien que es religioso parece que se puede criticar a la religión? ¿Y por qué puedo hablar yo mal de mi pastor? ¿Y por qué puedo hablar yo mal de mi iglesia si no la conozco? ¿Y por qué puedo crear esa difamación? Miren ustedes, el derecho civil, que es muy importante en la formación del jurista, habla de una figura que se llama la pública honestidad. ¿Qué es eso de la pública honestidad? Lo que los demás piensan de uno. La pública honestidad de este profesor es lo que esta sala opina de mí. Y no me puedo defender. Si alguien me acusa de algo, no me puedo defender. Creo que me falta un minuto o una cosa así para terminar. Pero, ¿qué elementos, desde el punto de vista jurídico, podemos situar para tener algo tan importante en el derecho como es la seguridad jurídica? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para proteger a nuestros pastores, para proteger a nuestras iglesias, para proteger a las mezquitas, para que pueda haber crítica contra lo religioso, por supuesto, pero no odio? ¿Qué podemos hacer? Lo tenemos difícil, pero hay una luz de esperanza para el jurista. Y la luz es encontrar los elementos, o lo que llaman las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, los elementos de polarización. Saber en qué circunstancias tenemos que tener en cuenta determinadas circunstancias que permitan hablar de delito de odio o de discurso de odio y no de libertad de expresión. Voy a ponerles un ejemplo. Cuando alguien agrede a alguien, tiene que indemnizar lo que se llama el lucro cesante y el daño emergente. Cuando alguien agrede a una entidad religiosa, lo que recibe es
lucro emergente y beneficio rampante. Voy a ponerles un ejemplo. España, Pamplona, un presunto autor, y ya he terminado mi tiempo, aunque voy a intentar que no me llame la atención el moderador hablando un segundo más. Pamplona, un presunto artista, va 250 veces a la Iglesia Católica a comulgar y cuando recibe la hostia sagrada la guarda en el bolsillo. Y hay alguien grabándole con un móvil 250 veces. Lo primero que hay que tener es tiempo. Yo no tengo tanto, pero va 250 veces. Con esas hostias sagradas entra a un templo católico y escribe en el suelo la palabra pederastia, abuso de menores, y le graban. A este autor no le conocía nadie, pero a raíz de las querellas que empieza a recibir de los grupos cristianos, sale en los medios de comunicación, televisiones, radios. La presunta obra de arte, que es la grabación de la palabra pederastia, se vende. ¿Saben ustedes en cuánto se vende esa obra de arte? Más de 600.000 euros. Al cambio, unos 700.000 dólares. A este autor, antes de escribir la palabra pederastia, no le conocía a nadie. No solo la obra se valora en 700.000 dólares, aproximadamente. Los profesores de Derecho Mercantil que usan tanto los números me perdonen porque es ilustrativo y no técnico, pero no le conocía a nadie. Y una obra que se valora en 700.000. ¿Y la Iglesia Católica qué hace? Desde el punto de vista jurídico, que por cierto, estas cosas haremos el seminario en Madrid de práctica jurídica, ¿verdad?, con los compañeros brasileños, pero ¿qué hacemos? Le presentamos una querella criminal y le pedimos meses o años de cárcel por un delito de odio y un delito contra el honor, cosa que hicieron los abogados cristianos. Absuelto. Ha sido absuelto en todos los ámbitos penales. De hecho, el procedimiento está ahora en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Segunda opción, y de la que yo llevo hablando algunos años y en algún momento habrá que ejercer ante los tribunales. A este señor no hay que condenarle penalmente por ese discurso de odio que desde luego lo ha hecho para mí. Lo que hay es que condenarle el bolsillo. Hay que pedirle dinero porque ha utilizado el nombre de la Iglesia Católica para tener un lucro evidente y ha utilizado el ordenamiento jurídico de manera torticera para sacar beneficio propio a través de la crítica feroz y de odio a una entidad religiosa. Me he pasado mucho tiempo y valoro mucho la amistad de mis compañeros. Luego en debate podremos seguir. Quiero darle las gracias y pedir disculpas por hablar en español. Que sepan ustedes que he hablado muy despacio y yo tiendo a correr. Muchísimas gracias. Es un honor estar en esta casa. Gracias.